Bienvenidos hermanos a nuestro programa de Pasos Eternos. En este episodio vamos a estar revisando un tema muy importante que le compete a nuestra iglesia local. Vamos a estar viendo el rol o el oficio del anciano y también vamos a estar viendo el oficio del diácono. Lo vamos a estar dividiendo en estos dos bloques como siempre nosotros lo hacemos. En dos bloques, el primer bloque lo vamos a estar revisando acerca del anciano y el segundo lo vamos a estar enfocando en el diácono. Así que, sin darle más vuelta a esto, le quiero presentar a nuestro compañero que va a estar aquí también conmigo en este panel, nuestro hermano Germán Castro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Jacobo? Bien, bien, gracias al Señor. Aquí estamos. Listo y dispuesto. Exacto. Para hablar de este tema para comenzar importante. Importante para la iglesia. Sí, es muy importante porque vamos a estar viendo estos dos oficios que son muy importantes que competen a la iglesia. Están dentro del marco de la eclesiología, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Son importantísimos. Sí, son importantísimos. Así que vamos a estar dándole inicio. Primeramente, ¿qué te parece si revisamos los comentarios que hicieron nuestros hermanos de nuestra iglesia? Perfecto, veámoslo. Vamos a verlo para ver sus comentarios. Yo creo que la importancia de los ancianos y diáconos es fortalecer, alentar a los nuevos también, a los jóvenes que vienen recién llegando, que cuiden su testimonio porque así también motivan a los jóvenes de esta nueva era, ¿no es cierto? También ayudar en tareas de la iglesia, en responsabilidades, en actividades, a alentar más que nada. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tienen los diáconos y los ancianos. La importancia del diácono, del anciano, es muy importante para la iglesia de hoy y de todos los tiempos. La palabra dice que el Señor vino a dar dones y también estableció ministerios dentro de la iglesia. Y eso sabemos que viene de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles forman todo esto. Y entonces la iglesia está formada por aquello en que Cristo establece para su iglesia el orden para que la iglesia siga en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ancianos están, ¿cierto?, para poder ordenar todo lo que viene la congregación. Y me parece que es muy importante esto dentro de la iglesia. Así que nos regimos, ¿cierto?, por el orden que tiene la palabra, y eso la cumplimos porque dice que Él es el cuerpo de la iglesia y Él es la cabeza, es cuando nosotros nos regimos por aquello. Así que la importancia del anciano y de los diáconos es el orden en que Dios colocó y estableció su iglesia. Así que Dios les bendiga. La importancia de los ancianos tiene tres funciones. Una es presidir, otra es pastorear y la otra es obispar. Esas formas son sinónimas que trata la Biblia en cuanto al trabajo arduo que tiene el pastor o el anciano. Hacen la misma función. Un anciano, un pastor tienen la misma función dentro de la iglesia: enseñar, enfocarse en lo que es la enseñanza. En cambio, el diácono tiene un apoyo secular muy importante con relación al pastorado. Hay cosas que el pastor no lo puede hacer y donde ahí el diácono entra a jugar. Tiene que ser importante porque, por ejemplo, las visitas a los hermanos, los diáconos tienen que estar ahí. El diácono no es una forma, no es una manera en donde nosotros la vemos como un acto servicial o como de ello. Bueno, la Biblia lo trata de esa manera, como un servicio. De hecho, de ahí viene la palabra diaconeo, ahí viene. Pero es la forma en que nosotros lo entendemos como es una ayuda idónea del pastor. El diácono es una ayuda idónea del pastor y el pastor preside y enseña en la iglesia. Eso. Bueno, hermanos, ya hemos revisado lo que nuestros hermanos acaban de decir. ¿Qué te pareció, Germán? Mira,
Es interesante, lo que sí, como son miembros de nuestra iglesia, no nos podemos sorprender. Es raro que nos sorprendamos con algún comentario de algún hermano o alguna la visión que tienen de los ancianos o los diáconos, como el tema de hoy. Así que, bien, está bueno el piso para que podamos entrar ya en materia. Amén. Entremos entonces en materia, ¿te parece? Perfecto. Bueno, primeramente, preguntándote, Germán, ¿cómo tú ves? Vamos a estar hablando entonces en este momento acerca del anciano, Ya. ¿cierto? Sí. Pero sabemos que el anciano son estos dos oficios que la iglesia presenta. Así es. ¿Cierto? Sí, así es. Sí, mira, bueno, el oficio de anciano, obispo, pastor, está todo, engloba lo mismo, como decías tú, que era como una esfera, que depende de donde la miremos, pero tiene que ver con eso, con la importancia. Bueno, el tema es la importancia. Son importantísimos. Son importantísimos dentro de la iglesia, son oficios que tienen que estar sí o sí dentro de una iglesia que ya está formada. Solamente puede ser, incluso si nos vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, al principio, al inicio de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo le pide que vaya y nombren ancianos en la iglesia. Entonces ya eso es clave ya. Como piso ya es clave. Tienen que estar ahí. Como los primeros ahí encabezando. Claro, vemos esa, como tú lo mencionabas, esa esfera, ¿cierto? Sí. Que nosotros vemos. O sea, lo que nos presenta la Biblia en un cierto aspecto, que no se está hablando de tres personas. No se está hablando de como un anciano sea una persona, el obispo sea una persona, ni el pastor sea otra persona, sino que es la misma persona que se está... Mira, en la vida secular nosotros entendemos por los ancianos, entendemos ya personas que son maduras, son personas que tienen sus canitas, pero esas canas dicen se las han ganado en base a su experiencia en su vida. En el caso de la iglesia, bueno, Timoteo, bueno, que era anciano en la iglesia, pero tienen que ver tienen la labor ellos de pastorear, de llevar una congregación, de llevarla, o sea, de enseñar. Bueno, también ahí vamos a mostrar ahí después los requisitos, no sé si tú ahí vas a hablar un poco más de eso, pero también tiene que ver con eso, tiene que ver con la importancia que ellos tienen como supervisar, pastorear, guiar, exhortar, también disciplinar. Entonces tiene hartos matices este oficio de anciano, obispo, pastor, tiene una importancia muy, muy, muy grande, muy importante. Ahora lo que yo veía también, dependiendo también la denominación de la iglesia, algunos nombran ancianos, o sea, más de uno, plural. Nosotros, nuestra forma jerárquica, como lo vemos, es que nosotros tenemos pastor y tenemos ancianos, que son los que están alrededor del pastor y que son como los consejeros del pastor en estos casos. Hay otras iglesias que lo llevan, son todos ancianos, o todos, por decirlo así, todos pastores, pero se forman cuando tienen que tomar decisiones, se reúnen todos y toman las decisiones entre todos, de manera así, por decirlo así, democrática. Claro. ¿Ya? Y bueno, y también hay otras formas también de forma anciana. Los ancianos, algunos toman las decisiones aparte del pastor, se reúnen todos los meses. Por eso depende mucho de la denominación. En nuestro caso, nuestra iglesia local, nosotros tenemos un pastor y tenemos, en este caso, tenemos un solo anciano, que es nuestro hermano José Luis. ¿Ya? Y cumple esas mismas labores, deben cumplir esa misma labor que es lo que estamos hablando, bueno, para ser bíblico. Lo que dice la palabra es bien clara con lo que pide en cuanto a requisitos y la labor que tienen que hacer. Bueno, nosotros sabemos que ni ninguno de los dos está ejerciendo este rol, ni como pastorado, ni tampoco como diácono. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es hablar con temor, con reverencia. No queremos juzgar a nadie con esto, solamente queremos trazar la escritura de una manera bíblica, de cómo la escritura nos muestra estos oficios y cómo se tienen que desarrollar dentro de la iglesia local. Sí, y su importancia, claro. Su importancia, ¿cierto? O sea, no lo vamos a hacer en esa mención, ni tampoco a juzgar, sino que más que nada para edificar, para aquellos que tengan este cargo o este oficio, que puedan ser pues, de edificación para ellos.
Por ejemplo, tú tocaste un punto importante acerca de la pluralidad de ancianos Así es. en la iglesia, ¿cierto? Y eso nosotros lo podemos ver en Hechos, capítulo 20, versículo 17, donde dice, enviado, pues, bueno, aquí es donde Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso Sí. y también de los ancianos, ¿cierto? Ese discurso que... Ese discurso que hace, ¿cierto? Es bien emotivo, es bien bonito, donde dice, enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, hay una pluralidad de una iglesia local. Pero fíjate, ese anciano, porque también tú tocabas algo importante, que estamos viendo la esfera del anciano, ¿cierto? Así ¿Cierto? De esta persona que por un lado la estamos viendo como pastor, por otro lado la estamos viendo como obispo, y por otro lado la estamos viendo como anciano. Pero es la misma persona que la estamos viendo. Sí. Fíjate que Pablo está citando a ancianos de la iglesia, y en el versículo 28 del mismo capítulo 20 dice, por tanto, mirad, ahí está ocupando ya la forma del obispo, por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, ahí está la otra persona, Sí. la otra persona, ¿cierto? Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, aquí vemos las tres características del pastor: apacentar, ¿cierto? Obispar, que es como supervisar en esta forma, Sí, así y es, también supervisar. de liderar, guiar, que es lo que va a hacer. Alimentar al pastor, en este caso, cuidar. Sí. Y también, pero también lo hace, ¿cierto? En el capítulo 3 también hace una referencia donde habla de la palabra apacentar. Sí, ¿Cierto? así es. Entonces, vemos este rol, este rol que tiene el pastor o el anciano, que en sí, que al final cumple la misma función de pastorear. Sí, por eso es que también los requisitos también son tan claros y también, bueno, en este caso son, son elevados con respecto a la parte de su vida, a la vida personal, cómo guía su hogar. Uh-huh. Por eso es que están dentro de los requisitos también, no puede ser un neófito tampoco. Tiene que saber enseñar también. Tiene que tener muchas características. Eso es lo importante del pastor. Eso es el importante del pastor, porque la tarea fundamental del pastor es la oración, es velar por la oración y también la predicación. Así es. La enseñanza, ¿cierto? Y es lo que estaba sucediendo. Bueno, ese patrón nosotros lo vemos en Hechos 6, cuando se empezaban cuando comienza, porque la iglesia ahí antes la iglesia no tenía pastor, solamente estaban los apóstoles. Uh-huh. No había delegación ni de pastor ni tampoco de diácono, sino que la iglesia se estaba recién formando. Y por eso es que en algún momento también Pablo le dice ahí y le encomienda y le dice porque hay algunas cosas que hay que ordenar. Exacto. Por eso es que nombran. Por eso ellos están para presidir, pero también están para ordenar, para guiar, para llevar. Por lo que estamos diciendo recién, redundando, estamos para guiar, para ordenar, para obispar, para supervisar. De hecho, hay un pasaje que Pablo le está mandando a Timoteo, capítulo primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17, donde dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Sí. Entonces, aquí vemos que es bien específico. Así es. En decir, Pablo, ¿cuál es la Son los que se dedican a tiempo completo, los que se dedican a tiempo completo a enseñar la palabra. O sea, su vida la están dedicando al evangelio, a enseñar. Por lo tanto, claro, la iglesia tiene que en este caso solventar para que él pueda vivir también de esto. O sea, para que él pueda vivir, o sea, no enriquecerse de una parte que salía ahí. La iglesia debe apoyar a aquellos que están entregados 100% a la obra. En este caso, si son ancianos, obispos, pastores, la iglesia tiene que solventarle de tal forma para que él pueda realmente ejercer bien y no esté preocupado si tiene familia, de que si le falta para comer, si tienen para las cosas del día a día, la ropa, la vestimenta, todas esas cosas. Entonces es vital, eso que tú acabas de nombrar, esa doble honra tiene que ver con eso, con sustentarlo. Y hay casos de ancianos y pastores que están a tiempo completo. Mira, el ideal es que el anciano, que el obispo, que el pastor esté a tiempo completo para la obra.
Ese es el ideal. Que se dedique, como decías tú, en la oración, que se dedique a la enseñanza. ¿Por qué crees tú que que se no está dedica- pasando eso Oh, hoy en aquí día no. en las iglesias locales? ¿O ese será un problema desde la membresía? Como diciéndolo, ¿por qué la membresía no está solicitando esto? Porque si nosotros necesitamos que una guía, porque hoy en día está pasando hoy día en las iglesias locales, que cualquiera se está tirando a pastor, cualquiera puede... Mira, veía uno en una exposición de unos pastores acerca de eso mismo. Claro, ¿por qué pasaba eso? Claro, porque para algunos el hecho de tener estudios bíblicos, seminarios, todas esas cosas, piensan que eso ya les constituye o la bala o pone el piso para que ellos sean pastores, sean ancianos, y no es así. O sea, hay que hacer énfasis que tienen que tener el llamado de Dios. Tienen que tener el llamado de Dios, eso es lo primero. Ahora, la pregunta que tú me hacías anteriormente es ¿por qué está pasando hoy en día que no se llega a eso, no se llega a solventar, no llegan a trabajar 100% por la obra? Bueno, yo tengo una crítica como nosotros como iglesia evangélica a nivel general, latinoamericana, Chile, pongámosle, es que la iglesia está muy particulada. La iglesia, en una calle, de repente, en una misma cuadra, tienes 3 iglesias evangélicas y están reuniéndose en una casa 10 hermanos, 5 hermanos. La iglesia evangélica es una de las debilidades, el talón de Aquiles de la iglesia evangélica, desde mi perspectiva, es esa, que no son capaces de unirse porque se levanta, como decías tú, se levanta uno y digo, yo voy a ser pastor, yo creo que soy pastor y lo nombran pastor y estas cosas no las pesan. No pesan estos requisitos que se piden para que sean ancianos. Claro. A veces hay gente hermanos que son recién convertidos, tienen mucho ímpetu, gana, como cuando uno se convierte en el primer amor, pero son neófitos, y tiene que ver con neófitos que no son conocedores de la palabra, están recién convertidos, son un neófito. Entonces, claro, al poco andar, después de ahí vemos que sigue a lo mejor con ese mismo ímpetu en el mejor de los casos, pero bíblicamente es pobrísimo. Entonces, por eso es que después pasa que la iglesia compran cualquier cosa, admiten cualquier cosa, entra cualquiera que se llame evangelista o profeta, va a la iglesia y sale con cualquier cosa que es menos lo que es bíblico. Entonces, bueno, ahí vamos a entrar a otro tema. Pero por eso, mira, y ahora llevándolo al tema, los ancianos están para eso también. Los ancianos están ahí para velar por la grey. Los ancianos están ahí para no permitir esto. Con lo que tú decías de Pablo, en ese discurso solemne que hizo, ¿qué les dice después? Porque van a venir, incluso claro. de entre ustedes mismos van a salir hombres que van a corromper la sana doctrina, hombres que van a empezar a predicar de sus propios vientres, hombres que ellos mismos van a crear un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio puro de Jesucristo. Claro. Entonces, los ancianos están para eso, para velar por ellos, para velar para que no, para tener esa sana doctrina pura, limpia, hasta el final. Entonces, eso es vital, ese es el trabajo de los ancianos, por eso es que los requisitos son tan altos. Fíjate que cuando mencionaste eso, ¿te acuerdas del Concilio de Jerusalén? ¿Quiénes se reunieron en el Concilio de Jerusalén para que la doctrina se mantenga? ¿Cierto? Estaban los apóstoles y Sí. ¿quiénes más? Los ancianos. Entonces, los ancianos también, ¿qué es lo que tienen que velar? Por la doctrina de la iglesia. Eso es lo primeramente, Es la su doctrina. primer trabajo es ese. ¿Cierto? Velar, que haya una velar buena por eso. doctrina. Sí. Y que se fundamente bajo esa doctrina. Y por Así eso, fíjate que es importante lo que después Pablo le está diciendo en la segunda carta a Timoteo, donde dice que la escritura, ¿cierto? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redacudir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién es ese hombre de Dios? Es el anciano, el pastor. El pastor. ¿Por qué? Porque puede presidir, y fíjate que después te encarezco delante de Dios, ¿cierto? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sabemos que Timoteo, ¿quién estaba? Timoteo estaba liderando la iglesia de Éfeso. Así es, ¿cierto? era un jovencito. Y era jovencito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Y fíjate que en ese mismo capítulo 4, que va a empezar a hacer, ¿por qué? Porque después la iglesia se va a empezar a apartar,
¿cierto? Van a tener comezón de oír y no van a querer buscar la sana doctrina. Entonces es importante que, y esa es la parte de cuando nosotros miramos el obispado, ¿cierto? Pero también es dentro de la misma función que tiene el pastor, Sí. de cuidar el redil, ¿cierto? Apacentar. Es esta forma de mirar desde un punto alto, mirar cómo están las almas, ¿cierto? Y Así verlas y cuidarlas. Y que no se meta ningún lobo. Ese, claro, Pastor, no claro. se meta ningún lobo Entonces, ahí a hacer el rebaño. Exactamente. Entonces, vemos la importancia que tiene el anciano dentro de la iglesia de cuidar la doctrina y que no se. Y por eso hay muchos pastores que hay muchos que son tajantes en ese aspecto de subir a algún predicador al púlpito. De hecho, son muy tajantes en decir de que solamente las personas que tienen el don de predicar o de exhortar pueden subirse. Y de hecho, hay pastores que dicen, bueno, si hay dos o tres, bueno, que esos 2 o 3 prediquen y que la iglesia se esté edificando de acuerdo a esos predicadores. Pero es una forma de ver, una forma de ver que encuentro que igual es buena, pero la predicación y la exhortación es importante Es la base, es la base. del anciano. El anciano tiene que tener en su ADN el enseñar. Tiene que tener en su ADN el enseñar. Y tiene que tener ese celo de no permitir que entre cualquiera y con cualquier doctrina. No permitir. No pueden darse ese lujo. Es un Eso es gran vital. tema. Es un gran tema que vital. podemos. Es vital. Para cerrar, el anciano Mm. son vitales. No puede haber una iglesia sin ancianos. No puede haber una iglesia sin ellos. ¿Puede haber? No, pues sano, claro. Ya. Pero es un Podríamos- tema, es un tema donde podemos indagar, hablar de muchas cosas más. Pero nos gustaría también a ustedes invitarlos, hermanos que están viendo de cualquier red social. Queremos invitarnos a que usted también nos pueda dar su comentario, ahí dejarnos por escrito en los comentarios para que nosotros también podamos dialogar con ustedes, para que podamos también saber cuál es la opinión que ustedes tienen con relación al anciano y podamos también nosotros ir solventando sus preguntas, Y si podemos responderlas también. Y si también Claro. tiene algún comentario en el cual puede ser enriquecedor para nosotros también, para también complementar lo que estamos hablando. Ujú. Perfecto. Bienvenido. Así que vamos a dejar esto hasta aquí. Y El vamos primer bloque. El primer bloque. Y Ya. y luego nos vamos a estar conectando para comenzar el segundo bloque para hablar acerca de los diáconos. La importancia de los diáconos. Exactamente. Nos vemos. Bueno, hermanos, estamos de vuelta en nuestro segundo episodio. Ya hemos concluido. Segundo bloque. Segundo bloque, ¿verdad? Segundo Sí, bloque. tienes toda la razón. Ya en el primer bloque vimos la importancia acerca del anciano y el rol que también tiene en la iglesia local y la importancia también que debe haber en ella. Y ahora nos vamos a centrar en lo que es el diácono, ¿cierto? Así lo vamos a estar enfocándolo ahora. Hermano Germán, hablemos un poquito acerca del diácono, de este otro oficio que tiene la iglesia. ¿Qué nos puede presentar? Mira, el diácono no es menos importante que los ancianos. El diácono también, si vemos ahí, vamos a la Génesis, ahí cuando están los apóstoles, ¿por qué nace este oficio? Porque los apóstoles ellos están dedicados 100% a la palabra. ¿Y qué pasó? Que ahí la iglesia, ahí en Jerusalén, había hombres también que cuidaban de las viudas, bueno, como estaba ahí también escrito, de las viudas de los huérfanos. Pero habían también judíos helenistas también que estaban ahí, que eran parte y que se quejaron de que no se atendían a las mujeres viudas de ellos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Dijeron. Bueno, nosotros no podemos, los apóstoles dijeron, bueno, nosotros no podemos dedicarnos a estar sirviendo las mesas, cuidando. Tenemos que dedicarnos 100% a la palabra. Bueno, o elijan ustedes, y esto se lo encomendaron y hay que hacer énfasis. Esta tarea de buscar estos diáconos, en este caso eran 7 diáconos, de buscar estos diáconos, los mismos miembros de los primeros cristianos, entre ellos mismos buscar
buscar de ahí a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, ya ahí partimos con un piso alto. Llenos del Espíritu Santo. No es un cargo menor. Y ahí vemos que nacen los diáconos. Los diáconos. Entonces estaba ahí Felipe, el que sabe también allí a predicar. Después se encuentra con el etíope. Ah, claro, sí, Sí. sí, verdad. Era nombre. No cualquiera puede ser diácono. Ya partamos de ese piso. Esa base. Bueno, partimos de la base también que conociendo de que la iglesia solamente tiene 2 oficios. El primer oficio ya lo vimos que es el anciano. Así Y el es. segundo oficio nosotros lo vemos que es el diácono. Lo podemos ver ahí en Filipenses, en la carta capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, todos los obispos y diáconos. Así Se es. está hablando a 2 grupos, a dos oficiales que están en comando en este momento, están Como cabeza. como cabeza Sí. dentro de una iglesia, dentro de una Ya. iglesia local. Y también lo que nosotros vemos, los requisitos, ¿cierto? De lo que vemos en Timoteo, 1 Timoteo 3, ¿cierto? Donde está hablando palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿cierto? Capítulo 1, 3, 1 y 8, los diáconos a sí mismos. No vemos otro rol, no vemos otros roles dentro de la iglesia local. Pero, y dentro de eso, vemos lo que tú estás enseñando, lo que tú nos muestras acerca del servicio que tiene el diácono. Sabemos que el servicio que tiene es de todos los cristianos. Es harto trabajo. Todos tenemos que trabajar Sí, en eso sí. la Grey. Todos tenemos que trabajar. Y eso no nos hace exento de decir, solamente como el diácono tiene el don de servir, Bien. nosotros no tenemos que servir. O sea, Claro. esa O responsabilidad. descansamos en ellos y que ellos no, porque por eso están los diáconos. No. Exacto. No, todos. es un descanso. Claro, como bien dices tú, nosotros no podemos descansar en ellos porque a todos se nos ha mandado a trabajar. Sí, todos. De hecho, todos debemos ser servicios, todos debemos ser serviciales en la hora del Lo Señor. que pasa es que se nombra a diáconos porque también se ve en ellos algo más. Por eso es que los requisitos también son altos para ellos. Como decía, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, no dados al vino, o dicen no al mucho vino, pero en realidad es que no deben estar, no sé, unos hombres bebedores, no tienen que ser también de doble ánimo, que no tiene que ver con eso tiene que ver con el que no tienen que decir una cosa y después desmentirse de lo que dijeron, o sea, de una sola palabra, de hombres de palabra, ¿ya? Claro. Entonces, los requisitos para ellos son altos también, al igual que de los ancianos, y también la labor en la iglesia va a depender también de cuánto también se le entregue o se le delegue. Lo que sí, una de las cosas que también, a diferencia de los ancianos, los diáconos no se les exige, en este caso, o no se les pide que sean aptos para enseñar, porque no está enfocado su cargo o su oficio, no está enfocado en eso, está enfocado en servir. Ahora, depende de la iglesia en qué puede ser usado el diácono. Incluso un diácono puede también ser parte también de, por ejemplo, de manejar las finanzas de la iglesia, puede estar también en eso. Depende de la iglesia cómo lo ocupa, ¿ya? Pero como base, como dices tú, ya es servir. Por ejemplo, cuando viene la Santa Cena, cuando vienen los bautismos, también estar ahí a las mesas, cuando hay actividad en la iglesia también, cuando hay almuerzos, comida. También lo que tú nombrabas antes ahí fuera de cámara, el visitar a los hermanos, el pastor puede descansar en él, en el diácono. El diácono también tiene que ser una persona en la cual tú le puedas confiar también, comentar, hablar, porque también puede encargarse de encargarse también a veces de hermanos que están en necesidad económica. También escuchar también sus problemas, saber la parte íntima. Por eso es que tiene que ser una persona muy íntegra. Tiene que ser íntegra. Algunos dicen, no, es como el diácono, es como el conserje. No es el conserje de la iglesia. El diácono no es eso. Incluso el diácono se le puede mirar también de qué forma, como a quien administra también, y puede también tomar a hermanos también conforme a lo que le dé la autoridad que le dé el pastor. Puede decirle, ¿sabe que usted, hermano, usted va a venir tal día y tiene que ayudarme o ayudar en la parte del aseo? ¿Ya? El diácono está en esa parte también como para administrar también ese tipo de cosas, ¿ya? Pero no la parte espiritual. La parte espiritual, para administrarla, por decirlo así, está delegada en los ancianos, está delegada en el pastor, está delegada en el obispo o los obispos, está delegada en ellos.
pero no para en este caso los diáconos. Los diáconos están dedicados más a la parte como práctica, como lo que te decía, en lo que se necesita, lo que hay que comprar, mover. Por eso que también algunos proponen, algunos dicen, bueno, en alguna iglesia los diáconos están encargados también como una especie de caja chica, también para manejar, hay que cambiar tal cosa, hay que arreglar tal cosa, hay que pintar algo, hay que comprar algo. No es necesario llamar a la asamblea para cambiar una puerta que está mala, una chapa que está mala, pintar una muralla, no es necesario llamar a la asamblea para ocupar de los recursos, pero también se ocupa una caja chica. Bueno, depende de la iglesia, depende de la necesidad de la iglesia, y también depende la cantidad de diáconos. Algunos hay expositores, por lo que yo veía, pastores decían que la iglesia debería tener varios diáconos o varios ancianos, pero depende también el tamaño de la iglesia y la necesidad también de la iglesia. Bueno, ahí, mientras te escuchaba, mencionabas porque al final haces una diferencia entre la persona, o digámoslo así, la persona común, o el creyente común, de que cierto que es parte de la congregación, ¿cierto? Y aquel que tiene el llamado a ser diácono. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque ambos van a servir. Ambos están sirviendo, pero ¿cuál es la diferencia del diácono en este aspecto? Y al final, como para sentar un poco, el diácono aquí es un servicio hacia el pastor. Es una ayuda idónea del pastor. De esas cosas que el pastor se le van, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tomamos el concepto de lo que está pasando en Hechos 6, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es que esté diciendo de que el oficio de servir a la mesa sea algo menor o algo denigrante, no. Claro, no, sino que el rol que a ellos a ellos como apóstoles, lo que tenían que hacer era el rol de ellos, ¿cierto? Era que ellos no podían dejar la palabra de Dios de lado. Porque a eso fueron llamados. Ya eso fueron llamados. Sí. Y nosotros, eso mismo lo que vimos en el primer bloque, la función que tiene el pastor. ¿Cuál es la función que tiene el pastor de como su primer pilar? Es en la predicación y en la enseñanza. Sí. Velar, apacentar. Todo eso. Entonces, vemos la importancia que ellos tienen que hacer y que ellos no pueden dejar para hacer otras cosas. Disciplinar también. No se nombra mucho. Exacto. Eso, pero claro, es parte también del pastor. Sí, es verdad. Entonces, toda esa parte o todo lo demás que el pastor no puede alcanzar para no dejar la palabra, para no dejar de estudiar, porque cierto dice que tiene que trazar bien Y eso requiere tiempo. Y eso requiere tiempo. Es el brazo en movimiento del pastor. Exacto. Pero guiado por el pastor, porque él es la cabeza. Exacto. Hay que pongámoslo así como esa figura. El pastor es la cabeza y los diáconos son los brazos del pastor. Son los pies. Claro. Del pastor. Es como el agente de confianza del pastor. Y de la hermandad, güey, de que son elegidos por la hermandad. Eso también quiere ser énfasis, lo que conversábamos. También. Que ellos son elegidos por la hermandad. Uh-huh. ¿Ya? Así fue al principio. ¿Ya? La hermandad debería conocer bien a quienes van a elegir. Por eso es que también están los requisitos. No eligen a ciegas. Claro. Pero la hermandad es la que tiene la responsabilidad de elegir a los diáconos. Pero es importante el diácono. Porque cumple una función que el pastor también debe estar allí. Pero no imagino una iglesia sin diáconos. Mi gente, esa es la importancia. Yo no imagino una iglesia sin diáconos. Una iglesia sin diáconos cojea. Se necesitan los diáconos. Mira lo que dijimos recién. El pastor es la cabeza, los diáconos son sus brazos o sus pies. ¿Te imaginas un pastor sin brazos? ¿Un pastor sin pies? Tienen que haber diáconos, tienen que haber en la iglesia. Y también y ser nombrado conforme, en cuanto a cantidad, conforme a la necesidad de la iglesia. Claro. Mira, la iglesia va creciendo en número. Tienes que nombrar lo que hizo Pablo, hay que guiarse por lo que dice la palabra, ahí vemos en la práctica. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Timoteo? ¿Qué le mandó a decir? ¿Qué le mandó que hiciera? ¿Cómo le exhortó? Ahí tú ves. Y dice ahí la escritura que cada día el Señor iba añadiendo a la iglesia.
Imagínate una iglesia de 500 Imagínate. hermanos. ¿Alcanzará, mira, por sentido común, alcanzará con un diácono para estar preocupado de todo lo que necesita, las visitas, como decías tú, visitar a los hermanos? Imposible, imposible. Él podrá estar también a cargo si le delegan también el cuidado del templo. ¿Podrá hacerlo solo? Entonces, conforme al tamaño de la iglesia, la necesidad de la iglesia, también tienen que. Por eso es que mire, es que por eso es importante que cada hermano tenga claro esto, de que está llamado a servir, primero. Ujú. Y también tener claro que Dios también puso en él dones también. Puso también en él el celo de la palabra. Entonces, cada hermano tiene que tener esa búsqueda de Dios, decir, ¿dónde quieres que esté yo, Señor? Porque el día de mañana se le va a pedir a la iglesia, necesitamos diáconos. Y bueno, si yo estuve estos 5 o 10 años en la iglesia, estuve pensando que, o me conformaba con solamente ir y venir y alguna actividad a lo lejos, participar y ser activo y lo demás, que los demás lo hagan, ¿de dónde vamos a sacarlo? Entonces todos tenemos una responsabilidad también en eso. Cuidar nuestro testimonio, nuestras vidas, la búsqueda. Entonces, tomarle el peso a eso, cada uno de nosotros. Claro, Pedirle o al Señor sea, que lo nos que ayude en eso. estos nos dos ayuden. oficiales que están en la membresía tienen un rol fundamental, fundamentalísimo, o sea, una responsabilidad delante del Señor muy grande, porque el Señor está delegando, fíjate que el Señor está delegando autoridad a la iglesia, para que la iglesia también pastoree su iglesia, ¿cierto? Así es. La iglesia del Señor. Sabemos que los miembros que el Padre constituyó en el Hijo, ¿cierto? Lo vemos que hace que la misma iglesia pastoree. Sí. Entonces, lo vemos como una responsabilidad muy ardua que tiene el pastor, una responsabilidad también importante que tiene el diácono delante del Señor, porque cada paso que dan, su vida en sí, tienen que hacerla reflejar en la membresía, Sí. en la ayuda idónea que está haciendo el pastor, del pastor, en abarcar todas esas áreas que el pastor no puede abarcar, pero sí el diácono puede entrar, sí puede entrar. No estamos hablando de que el diácono sea el copero Claro. de la iglesia, no, estamos hablando de ese servicio que al pastor también le compete hacer, pero no lo puede hacer, ¿por qué? Porque a lo mejor no alcanza, porque su tiempo, dedicación es de acuerdo a la Mira, escritura. imagínate lo que dices tú. Si el pastor le está delegando, está descansando en el diácono, aquello que el pastor no puede hacer por tiempo, por todo lo que dice, porque tiene que dedicarse a leer, a buscar del Señor y todo eso. Imagínate cómo tiene que estar de consagrado ese diácono. No puede ser cualquiera. Por eso Pablo dice, No puede ser cualquiera. dice que Está estén llenos una importancia del muy Espíritu Santo. grande. Claro. Muy grande la importancia que tiene. Cuando un hermano va y se acerca a ese diácono y le cuenta algo muy íntimo, muy personal, ese hermano que es diácono no puede andar chismoseando. No, tiene que ser una persona sumamente íntegra, tiene que ser una persona en la cual tú sea digna de confiar, de toda la hermandad. Por eso es que también la hermandad lo elige. Claro. La hermandad lo elige. Y es verdad eso. Sí. O sea, mira, si una iglesia tiene 5 diáconos, por ejemplo, una iglesia de 100 hermanos tiene 5 diáconos, bueno, gloria a Dios, porque hay 5 hermanos que cumplen con los requisitos. 5 hermanos que cumplen con los requisitos. Porque a medida que van saliendo los requisitos, van cayendo. O vamos cayendo. Y empiezan al principio querían 20 estar ahí. Y después al final terminas con 3 que sí lo cumplen. Y también están ellos de que realmente quiera ser parte. Pues se dice, buena cosa también desea. Bueno, en este caso el obispado, pero también el que es diácono, el que quiera ser diácono. Claro. Buena cosa desea. Pero, sí, no se nos basta solamente con querer. Sí. Ya, yo encuentro que se nos pasa tan rápido el tiempo, sí, que de repente dan ganas de seguir hablando acerca de esto, de acerca de los requisitos. Así es. Fundamental más acerca de esto, pero ya por lo menos conciliamos en algo que es importante, lo que el pastor está haciendo y también lo que el diácono también está haciendo dentro de la iglesia Así local, es. ¿cierto? Y la importancia que ambos tienen. Uno es la ayuda idónea
del pastor. Así que, hermanos, les queremos invitarlos a ustedes, a todos los que están viéndonos y los que se pudieron conectar en este episodio. Le queremos invitarlos a que usted también nos pueda comentar en este segundo bloque qué es lo que usted opina acerca del diácono. Y nos puede dar también su opinión acerca de lo que nosotros hayamos conversado aquí en este panel con Germán. También sería bueno conocer su respuesta, conocer lo que usted también está pensando de acuerdo a la conversación que tuvimos aquí con Germán. Germán, algo que acotar, algo que decir a la membresía, algo que también podría ser importante en este tiempo. No, que seguimos esperamos en el Señor de que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y que vea cada uno de estos temas, cada uno de estos episodios, y que esté orando también por esta labor, por este trabajo, por este programa, amén, por este espacio que se abrió dentro de la iglesia. Así que el Señor les bendiga mucho, el Señor te bendiga mucho, Jacobo. amén. Y bueno, aquí hasta la próxima, hasta el siguiente capítulo, hasta el siguiente episodio, hasta el siguiente testimonio, que así sea. También. Hermanos, que tengan una buena noche y que puedan apreciar también, que sea de edificación este tiempo que nosotros tuvimos de conversación aquí con Germán. Nos despedimos. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.